Abran su Biblia a Isaías capítulo 6. Y vamos a orar todos juntos. Señor, al abrir tu palabra, deseamos como siempre que tu Espíritu nos guíe a la verdad que hoy quieres presentarnos a través de ella. Y queremos, Señor, por el hecho de haberla estudiado todos juntos y de haber permitido que tu Espíritu hable a nuestro corazón, podamos salir de este lugar, Señor, habiendo conocido más acerca de ti, más acerca de lo que tú deseas de nosotros como tus hijos, como tu pueblo. Y buscando siempre, Señor, ser llenos con tu Espíritu Santo para poder llevar a cabo las tareas para las que tú nos llamas, Señor, a involucrarnos y hacer. Así es que, Padre Santo, nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos dirijas en todo, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: muy bien, hemos estado estudiando el capítulo 6 de Isaías y todos sabemos ya para hoy que el capítulo 6 de Isaías habla de la visión que Isaías tuvo del Señor, que Isaías tuvo del Señor, el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, se le llama en la versión Reina Valera 60, en la que Isaías vio al Señor sentado sobre un trono y nos dice que lo vio alto y sublime. Y cuando habla de alto y sublime, quiere decir que el Señor estaba por encima de todas las cosas, que no había nada por encima de él. Ahora, se nos habla de serafines que andan volando alrededor, ¿sí?, del trono, pero están volando alrededor del trono porque están adorando a Dios, ¿sí? Se nos dice también que el borde de su manto cubría el templo, con su gloria. Y en nuestro estudio pasado vimos cómo Isaías sintió que estaba en problemas al estar teniendo esta visión, porque como él mismo dice, sus ojos, los ojos de Isaías habían visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Aún cuando Isaías sabía que él era un hombre de labios impuros y habitaba en medio de un pueblo de labios también impuros. En otras palabras, al ver la santidad de Dios, él se dio cuenta en realidad de su pecaminosidad. Y creo que eso es algo que nosotros debemos de siempre estar buscando contemplar, la santidad de Dios. Porque cuando vemos la santidad verdadera de Dios, y así como se revela en las Escrituras, nos damos verdaderamente cuenta de cuán indignos somos de poder llamarlo Padre y de cuán privilegiados somos de que Él nos llame sus hijos. ¿Sí? Porque lo vemos en toda su santidad, vemos que es santo, vemos que es perfecto. Vemos que no hay nada injusto en Él, vemos su justicia. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, decimos como Isaías: ¡ay de mí! ¿Verdad? Pero damos gracias a Dios porque a pesar de que somos indignos, a pesar de que no deberíamos ni de siquiera poder acercarnos a Él, de todas maneras por Jesucristo, en la gracia de Jesucristo y por la sangre de Jesucristo, tenemos toda la libertad para acercarnos a Él sin tener ningún temor de que nos vaya a castigar o que nos vaya a hacer algo porque una persona pecadora se está acercando a Él. Vimos en los versículos 6 y 7, lo pueden ver ahí en sus Biblias también, cómo uno de los serafines que Isaías vio voló hacia él y en su mano llevaba un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas, y con ese carbón tocó la boca de Isaías. Y noten lo que le dijo: con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado. El fuego es un símbolo de limpieza, es un símbolo de purificación. Sí, el fuego es un símbolo de quemar todo lo malo, de quemar todo lo vil, lo ruin, ¿sí? Y hacer que la persona, en este caso el creyente, ¿verdad?, pueda ser tan brillante como el oro, ¿sí? Se nos habla de que nuestra fe, que es más valiosa que el oro, es probada ¿cómo? Por medio de fuego. Sí, muchas de las aflicciones de las que hablábamos el domingo y muchas de las situaciones por las que pasamos en la tierra mientras estamos viviendo en este cuerpo y en esta tierra pecaminosa, eso es lo que es fuego, sí, que sirve para purificarnos. Y cuando nos damos cuenta del Dios perfecto al que decimos servir, cuando nos damos cuenta de su perfección y de su santidad, tenemos que clamar a alguien. No podemos no clamar a nadie, tenemos que clamar a alguien porque primero que todo sabemos que Él es Dios y nosotros no. Y si alguien nos va a poder justificar, va a ser Él. Y si alguien nos va a poder purificar, es Él. Y si alguien nos va a poder hacer aceptos a Él, va a ser Él, que fue lo que hizo por medio de su Hijo Jesús.
Ahora noten, una vez que los labios de Isaías fueron tocados por el carbón del altar y sus pecados fueron perdonados, ¿sí? Entonces nos dice ahí el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo, envíame a mí. Noten por favor, es como si Dios estaba esperando a que Isaías hiciera primeramente su confesión de ser un hombre de labios impuros y de ser un hombre pecador que vivía entre un pueblo de labios impuros. Y estaba esperando que el serafín tomara el carbón del altar y lo tocara los labios de Isaías para purificarlo. Y ahora inmediatamente después de que sucede eso, Isaías puede oír la voz de Dios. ¿Sí? Isaías puede oír la voz de Dios. Porque inmediatamente después dice, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y yo respondí, aquí estoy yo. Entonces, en cuanto Isaías confiesa que es un pecador y el serafín le comunica que su pecado ha sido perdonado, él inmediatamente puede oír la voz de Dios llamando. Y está llamando, no está llamándolo, está haciendo un llamado. Fíjense en eso, que no lo está llamando a él en particular, está haciendo simplemente un llamado. ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? No está diciendo, ok Isaías, ahora que ya esto ha sucedido contigo, ahora ven para decirte qué vas a hacer. No, el Señor dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y después Isaías responde, aquí estoy yo, envíenme a mí, o envíame a mí. Digno de notar aquí es el hecho de que Dios usa el pronombre plural de nosotros, y está hablando de sí mismo. Está hablando de sí mismo y usa el pronombre plural nosotros. Similar al lenguaje usado por el Señor cuando creó al hombre. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor cuando creó al hombre en Génesis 1:26? No lo van a poner en la pantalla, pero ustedes estoy seguro que se acuerdan y si no lo pueden buscar rápidamente ahí en su Biblia. En Génesis 1:26 el Señor dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, así como en esa ocasión el Señor dijo, hagamos, como que había un grupo de personas ahí con Él, al cual están siendo partícipes de la creación, en la creación, en el poder creativo de Dios, y les dice a los que están ahí, vamos a hacer al hombre, pero lo vamos a hacer a nuestra imagen y nuestra semejanza. Ahora, algunos dicen que estaba hablando con los ángeles, pero los ángeles no tienen ningún poder creador. El único que tiene poder creador es Dios. Y esto da cabida que se interprete como que esta es una conversación entre las tres personas de la triunidad que forman a Dios. Es una conversación entre las tres personas de la triunidad que forman a Dios. En otras palabras, está Dios el Padre, está Dios el Hijo prehumanado, está Dios el Espíritu Santo ahí. Los tres están participando en la creación, como lo vemos desde el versículo 1, cuando habla de que el Espíritu de Dios se movía por toda la tierra, etcétera, etcétera. Y como que el Padre está diciendo, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Hijo? ¿Sabes qué, Espíritu Santo? Vamos a hacer a un hombre que tenga nuestra semejanza. Sí, pero no nada más está hablando del aspecto de su semejanza, está hablando también de darle el poder creativo también, porque el hombre es un ser creativo, así como lo era Dios. Vamos a darle nuestra semejanza en el sentido de que va a tener la libertad para hacer lo que Él desea hacer, a pesar de que yo le voy a pedir que haga algo. Va a tener el libre albedrío, va a tener su propia voluntad. Vamos a hacerlo a nuestra imagen y semejanza, en el sentido de que puede reflejar la santidad y perfección de nosotros, de Dios, pero también tiene que tener la libertad para decidir que no va a hacer eso. Aparte de Dios, el hombre es el único ser creado que tiene voluntad para obedecer a Dios o no obedecer a Dios. Ahora tenemos a los ángeles, ¿sí? Pero los ángeles básicamente se rebelaron contra Dios sin ellos nunca haber tenido nada que los tentara rebelarse, pero le creyeron a Satanás en el sentido de que sin duda él, y lo vamos a ver más adelante en Isaías, él queriendo ser como el Dios Altísimo, los convenció de que de alguna manera lo iban a poder hacer.
iban a poder derrotar a Dios. Pero en el sentido de la creatividad, en el sentido de poder hacer cosas para bien o para mal, etcétera, etcétera, el hombre es el único que tiene esa semejanza con Dios. Otra cosa digna de notar es que Dios pregunta a quién podría enviar a llevar a cabo la tarea que tenía para hacer. Y pareciera aquí como que Dios está pidiendo un voluntario, ¿no es cierto? ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Necesitamos que alguien vaya, pero ¿quién se apunta? Como diciendo, ¿quién dice yo? ¿Sí? Pónganse a pensar. Es algo extraño que este Dios tan majestuoso que estaba viendo a Isaías, tan poderoso que estaba viendo Isaías, ¿sí? Pidiera un voluntario. Con todo su poder, con toda su majestad, con toda su soberanía, podría haber dicho Gabriel, Miguel, Serafín, Isaías, tengo algo que hagan, tengo algo que tienes que hacer. Entonces, levántate, prepárate porque te voy a enviar a hacer esta obra. Pero pareciera que este Dios tan majestuoso y poderoso está pidiendo que alguien se diera como voluntario. Y de nuevo hubiera podido enviar a sus ángeles a cumplir con su voluntad. De hecho, hubiera podido simplemente mandar a Isaías a llevar a cabo la obra. Pero Dios, mis hermanos, no va a obligar a nadie a hacer nada que la persona no quiera hacer. Dios no va a obligar a nadie a hacer nada que la persona no quiera hacer. Ese es uno de los privilegios que tenemos como ser humano, como la imagen, que tenemos la imagen de Dios, que tenemos la habilidad para decirle que no a Dios. Ahora, yo no sé ustedes, pero pensando en el poder de Dios, pensando en su santidad, pensando en su habilidad para castigar, yo creo que si estuviéramos cara a cara, Dios y yo, y me dijera, ve, no tendría el valor para decirle, envía a otro, ¿verdad? Pero es curioso que aunque sabemos que Dios existe, y aunque sabemos todo lo que ha hecho por nosotros, a menudo Dios nos pide que hagamos algo, nos deja saber de alguna necesidad, algo que necesita suplirse, o alguna necesidad que necesita suplirse. Y somos bien rápidos para decir, yo no soy la persona indicada. Somos bien rápidos para decir, alguien lo va a hacer. Somos bien rápidos para decir, Señor, sin duda no me estás llamando a mí, ¿verdad? ¿Sí? A veces pasamos mucho tiempo esperando que Dios nos fuerce a servirlo. ¿Cómo se dice? ¿Nos fuerce o nos force? Ok, nos force a servirlo. Estamos esperando que Dios nos force de alguna manera a servirlo. Sí, nos hacemos como Moisés, nos hacemos los indignados, ¿no? Cuando el Señor le dijo que fuera a sacar su pueblo de Egipto, dijo, no, yo no, Señor. E hizo lo que se conoce como enterrar los talones en la arena, ¿verdad? Nunca han tratado de jalar a un chamaco y entierra los talones en la arena y lo tiene que jalar. Yo no voy, manda a otro, mira, soy tartamudo, mira que esto, mira que aquello. Ok, carnal, Dios te está llamando a ti por nombre para que vayas y hagas tal o cual cosa. Y te vas a poner al tú por tú con Dios y le vas a decir que no. ¿Verdad? Y tendemos a juzgar a la gente, a los personajes bíblicos que han hecho eso, pero no nos ponemos a pensar que nosotros mismos a menudo hacemos eso, cuando Él nos está llamando claramente a hacer tal o cual cosa y nosotros decimos, yo no. Tiene que haber otra persona, yo no soy lo suficientemente inteligente, yo no soy lo suficientemente talentoso, yo no soy lo suficientemente guapo, yo no soy lo suficientemente conocedor, qué sé yo. Pero le ponemos un montón de pretextos de por qué nosotros no somos a quien Dios quiere que vaya para hacer la tarea que tiene por delante. Creemos que siempre va a haber otro, ¿verdad? Y nos pasamos mucho tiempo esperando que Dios nos force, a servirlo. Pero déjenme decirles de nuevo, Él no lo hará, porque Él quiere voluntarios. Él quiere voluntarios. Dios quiere que quienes le sirvan lo hagan de voluntad y completamente rendidos a Él. ¿Sí?
como muestra de amor y agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo, deberíamos de siempre estar dispuestos cuando el Señor llama para que alguien supla alguna necesidad. Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Sí, no lo estoy diciendo por nuestra iglesia, porque gracias a Dios en nuestra iglesia hay muchos voluntarios, ¿verdad? En casi todas las áreas. Pero en muchas iglesias el pastor se la pasa diciendo necesitamos esto, necesitamos aquello, necesitamos voluntarios para esta situación, y la gente calladita. No me está hablando a mí. Si me estuviera hablando a mí, vendría conmigo y me diría, ¿verdad? Me llamaría por nombre, ¿verdad? Vendría y me dijera, hermano, quiero que usted haga esto. ¿Sí? ¿En serio? ¿Eso es lo que ustedes creen que eso es lo que quiere la gente? Yo no creo que eso es lo que quiere la gente. Porque entonces eso es el propósito, hacer el propósito que el pastor cree que tiene para esa persona. Tenemos que asegurarnos que la persona esté haciendo lo que es el propósito de Dios para él o ella hacer. ¿Sí? Entonces, que Dios quiere que los que le vayamos a servir lo hagamos de voluntad y completamente rendidos a Él. Y que lo que hacemos para Él sea una muestra de nuestro amor y nuestro agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Noten la respuesta inmediata de Isaías al escuchar la pregunta que hizo el Señor. ¿Cuál fue? Aquí estoy yo, envíame a mí. Se pone inmediatamente a la disponibilidad de Dios. Aquí estoy, yo estoy disponible para lo que quieras. Yo estoy disponible para cuando tú quieras. Cuando alguien está disponible para algo, quiere decir que no está imponiendo ni tiempo, no está imponiendo pretexto, no está imponiendo nada, siempre estoy disponible. Y se sienta a esperar a que el amo lo llame, o a que el sargento lo llame, o a que Dios lo llame. Cuando se dice estoy disponible a la hora que sea. Estoy disponible el día que quieras. Estoy disponible, ¿verdad? Nunca han tenido a alguien que les pide que le ayuden con algo y ustedes ya saben que tienen algo que hacer durante la semana. Yo lo hago todo el tiempo. Estoy disponible los miércoles, los jueves y los viernes. Quiere decir que los otros días, ¿qué? Estoy ocupado con algo, ¿verdad? ¿Creen ustedes que yo le podría decir a Dios, mira Dios, estoy disponible el miércoles de las 10 a las 3 de la tarde, el jueves, después de haber descansado el miércoles, yo creo que puedo levantarme como a las 9 y te puedo servir como hasta las 4. El viernes, siempre y cuando me des un aviso por adelantado de que cuántas horas. ¿Ustedes creen que se puede hacer eso? Sí, el otro día recibí una llamada de un hermano que había venido a la iglesia hace como 10 años, me dice. Hace como 10 años. ¿Cómo te llamas? Le digo, porque, no, pues ya me dijo su nombre, quizás algunos de ustedes se acuerden. Yo no me acordé de él, ni les voy a decir cuál es el nombre para que si alguna vez lo ven, no el pastor ni se acordaba, no, nada de eso. Pero me llamó y me dice, ¿sabes qué? Me dijeron que ustedes ya son una iglesia por separado, y hace un par de semanas se murió mi mamá, y vamos a sepultarla este próximo viernes. Y quiero saber si pudieras ir a decir algunas. Yo no sé quién es. Quiero que me digas si puedes ir a decir algunas palabras. Pues yo podría decir, pues ni miembros de nuestra iglesia son, ¿verdad? Yo tengo una obligación para con las ovejas que Dios me ha dado para que cuide, ¿verdad? Ellos ni miembros de mi iglesia son, nunca los conocí, a ella no la conocí. El viernes es el día en el que hago esto, que hago aquello, que lo demás. Podría decirle, pues, no, el viernes no estoy disponible, cambia el entierro para otro. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Sí? El día anterior a ese estaba en el teléfono orando con una hermana que me llamó porque tenía un problema. Y me oyó mi hijo, llegó de trabajar y me oyó mi hijo, eran como las 11 de la noche cuando él llegó. Me oyó mi hijo y me dice, ¿con quién estabas hablando? Con una hermana estaba orando porque tiene un problema. Y me dice, wow, la gente te llama todas horas, ¿verdad? Y por todo tipo de cosas y todo eso. Sí, le digo, eso es lo que significa ser un pastor. Y luego me dice,
tienes mucha responsabilidad, ¿verdad? Así como que estaba bien asombrado. Pues sí, es mucha responsabilidad. Dios nos ha llamado a servir de esta manera y no le podemos decir que no a Dios, y tenemos que ver a toda persona que viene a nosotros a la hora que sea y en el día que sea, como que Dios nos la envió para que nosotros le ministráramos. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros, ¿sí?, decirle a Dios, de tal día, pero estos no, tenemos que tener la misma respuesta que Isaías. Cuando el Señor nos llama, tenemos que tener la misma respuesta, la respuesta de Isaías: aquí estoy yo, envíame a mí, y ponernos inmediatamente a la disponibilidad de Dios. Una persona que se puede disponer, ponerse a la disponibilidad de alguien es una persona que se puede disponer libremente de ella que está lista, o que está lista para usarse, utilizarse en cualquier momento. Eso es lo que quiere decir estar disponible. Para servir a Dios, mis hermanos, se necesita disponibilidad más que habilidad. ¿Escucharon eso? Para servir a Dios se necesita más disponibilidad que habilidad. Porque déjenme decirles, la habilidad Dios la puede dar. La disponibilidad la da el que es llamado por Dios a servirle. Dios no nos puede obligar a estar disponibles para su servicio, ¿sí? Pero si nos damos a la tarea de servirlo, Él nos da la habilidad para hacerlo. Porque como dice Pablo, ninguno de nosotros podemos decir que somos capaces para hacer nada de lo que Dios nos llama a hacer por nosotros mismos. Lo necesitamos a Él. Por pequeño que sea lo que estamos haciendo, lo necesitamos a Él. Entonces, para servir a Dios se necesita disponibilidad más que habilidad. Sí, mi nana tenía un dicho que decía: más hace el que quiere que el que puede. Hay mucha gente que tiene muchos talentos, que tiene mucha habilidad, pero no quiere. Y no hay manera de hacerlos. Y yo no voy a tratar de hacerlos. Si Dios no los puede mover, ¿yo voy a poder moverlos? ¿Cómo? Haciéndolos sentirse culpables de que no están haciendo todo lo que deberían estar haciendo, de que no están usando los talentos. ¿Ustedes creen que ellos no saben? Pero es entre Dios y ellos. ¿Y saben qué es importante esto? Porque la misma actitud y corazón de Isaías fue la misma actitud y corazón que Jesús tuvo al ser enviado por Dios a cumplir la voluntad del Padre en el plan de redención de la humanidad. Fue la misma actitud que tuvo el Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, los versículos 5 al 7, noten lo que dice. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado. Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro. ¿Se fijan? El Señor Jesucristo le dijo a Dios el Padre: Señor, aquí estoy. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre para Jesús? Morir clavado en la cruz para salvar a la humanidad. Y dijo: no quisiste sacrificios, no quisiste holocaustos. ¿Sí? Lo que quieres es que yo esté disponible para hacer tu voluntad. Y yo, Dios el Hijo, estoy aquí para hacer tu voluntad, como está escrito. Así como tú lo escribiste en tu libro, que yo iba a hacer, y sé exactamente lo que me va a pasar, aún así estoy dispuesto a hacer tu voluntad, como está escrito en ese libro. Así Isaías también escuchó que había una necesidad y me imagino que movido por la visión que estaba teniendo delante de él, y sin duda agradecido de que sus pecados le habían sido perdonados por Dios, él se ofrece como voluntario para la tarea que se necesita hacer. Y la tarea que tenía por delante no era nada fácil, mis hermanos. Ya hemos visto en estudios anteriores las cosas que les tenía que decir a la gente de Judá y Jerusalén, y no era nada fácil de decirles lo que Dios les estaba diciendo que iba a suceder si ellos no se arrepentían y se volvían a Él. ¿Sí? Noten versículo 9. Dijo entonces, el Señor obviamente dijo entonces a Isaías: ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan. Entorpece el corazón de este pueblo,
cierra sus oídos y cierra sus ojos, que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni entienda con su corazón, para que no se convierta ni sea sanado. ¿Están viendo? ¿Están oyendo? ¿Están leyendo lo que dijo el Señor Jesucristo? Ve y háblales, pero al hablarles sus oídos no van a oír, no van a entender, sus ojos no van a poder ver. Y no quiero que vean, y no quiero que oigan, parece ser que está diciendo el Señor, ni quiero que entienda su corazón para que no se conviertan ni sean sanados. Ahora, a primera vista, y hablamos un poco de esto hace un par de semanas, a primera vista pareciera que Dios no quería que escucharan a Isaías para que no se convirtieran y pudieran ser salvos, ¿no es cierto? Parecería que eso es lo que Dios está, no los voy a hacer los que no oigan, voy a hacer los que no vean para castigarlos, para que aprendan. Pero eso no es la razón por la que el Señor está diciendo aquí. Aunque a primera vista pareciera que Dios no quería que escucharan y para que se convirtieran y pudieran ser salvos. La razón por la que está diciendo esto es porque ya les había advertido de lo que pasaría si no se arrepentían, pero no querían entender, así que decidió que darles lo que querían. Él les había advertido claramente lo que iba a pasar si no obedecían, si no se volvían a Él. Les he dicho que lo vamos a citar y lo vamos a leer tantas veces como sea necesario para aprendérnoslo de memoria, pero miren ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 1, vamos a leer los versículos 18 al 20. Isaías capítulo 1, versículos 18 al 20. ¿Ya lo tienen? Noten, el Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados son como la grana, se pondrán blancos como la nieve. Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Versículo 19, si ustedes quieren y me hacen caso, comerán de lo mejor de la tierra. Pero si no quieren y son rebeldes, serán consumidos por la espada. Sí, la boca del Señor lo ha dicho. Entonces noten, el Señor les ha estado rogando, el Señor les está diciendo, vengan, vamos a ponernos a cuenta, vamos a platicar, vengan y vamos a poner las cartas sobre la mesa, por así decirlo. Vengan, confiesen su pecado, y sus pecados fueran como la grana, serán hechos blancos como la lana. Si fueran como el carmesí, serán hechos como blanca nieve. Vengan, si quieren y hacen esto, van a tener lo mejor de la tierra. Les conviene. ¿Nunca han hecho eso con sus hijos? Que quieren convencerlos de que hagan algo. Y mira, si haces esto, te voy a dar esto. Te conviene hacerlo. ¿Sí? Queremos chantajearlos de alguna manera que hagan lo que queremos que hagan, ¿verdad? Te conviene, mira lo que te voy a dar. No, se empiezan a pegar de gritos ya, ¿verdad? Y no quieren y no quieren. Ándale, mira que te va a ir bien. Me acuerdo mucho de mi mamá con estos pasajes porque me decía, Carlos Manuel, deberías ir a la iglesia. Y siempre me quería ganar con las muchachas, ya les he dicho, ¿verdad? Siempre me decía, Carlos, hay muchas muchachas bien bonitas. Puedes que ahí encuentres una novia. Y siempre, ven, mira, te va a ir bien, no vas a... etcétera, etcétera. Que lo estaba diciendo mi mamá, ¿por qué? ¿Porque quería algo malo para mí? No, quería el bien para mí. Sí, aunque encontrar novia en la iglesia no siempre es el bien, ¿ok? Eso debo decirlo porque a veces no sucede así, ¿verdad? Pero en fin, mi mamá creía que con decirme que las muchachas y todo eso me iba a ir bien, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba tratando de decir el Señor. Miren, vengan, como que el Dios del universo está rogando a su pueblo, vengan, vamos a platicar. ¿Sí? Háganme caso, les conviene. Porque si no me hacen caso, porque si se aferran a ser rebeldes, van a ser consumidos por la espada. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho la boca del Señor. Y lo que el Señor dice que va a hacer, se hace. ¿Sí? El Señor Jesucristo citó esta escritura de Isaías 9 y 10. Cuando los discípulos le preguntaron por qué les hablaba en parábolas a las multitudes.
Los discípulos una vez le preguntaron, oye, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas y a nosotros nos explicas todo? El Señor les dice esto en Mateo capítulo 13, los versículos 13 al 15. Noten, les dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que en ellos se cumple la profecía ¿de quién? De Isaías, que dijo, ustedes oirán con sus oídos, pero no entenderán, y verán con sus ojos, pero no percibirán. Porque el corazón de este pueblo, noten, se ha endurecido, con dificultad oyen con los oídos, y han cerrado sus ojos, no sea que con sus ojos vean, y con sus oídos oigan, y con su corazón entiendan, y se vuelvan a mí, y yo los sane. En Juan capítulo 12, los versículos 39 al 41, noten, Juan 12, versículos 39 al 41. Por esto no podían creer, pues Isaías también dijo, está hablando de lo que estamos leyendo ahorita, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, la gloria de Jesús, y habló acerca de él en Isaías capítulo 6. Entonces, el pueblo de Dios había estado escuchando las profecías de Isaías y parecía que entre más se escuchaban las profecías de Isaías, más se aferraban a seguir en su mal camino. Como que les han oído el término, ¿verdad? Les entra por un oído y les sale por el otro, ¿verdad? Mi mamá me decía, Carlos Manuel, ¿qué no tienes nada entre los oídos? Que las cosas te entran y así de fácil te salen por el otro lado. Mis hermanos, aun cuando ya no somos niños, ni adolescentes, ni jóvenes adultos, a veces aun cuando ya somos gente mayor, que ya deberíamos de entender las cosas, lo que nos dice el Señor a veces nos entra por un oído y nos sale por el otro. Prestamos atención a ello y mientras se nos está diciendo, mientras está predicando, amén, amén, amén. ¿Saben lo que quiere decir amén, verdad? Estoy de acuerdo con eso. Pero luego nos vamos y se olvidan los amenes, ¿verdad? Porque ya cuando salimos de aquí las cosas ya se ven un poco más difíciles, ¿verdad? Aquí adentro está el Espíritu de Dios y nos hace sentir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Allá afuera encontramos un mundo hostil a nosotros, ¿verdad? Que constantemente está queriendo estorbarnos para que no llevemos a cabo la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces habían oído las profecías de Isaías, así como el pueblo que escuchó las enseñanzas de Jesús había oído sus enseñanzas y había visto las obras que hacía y aún así no podían creer. Entre más oían el mensaje, más rechazaban el mensaje de Jesús. Eran cegados más y más. Y las parábolas fue lo que Jesús usaba para revelar la verdad a quienes querían saber más y al mismo tiempo quedaba velada para quienes lo rechazaban. La persona que quiere saber más escucha la palabra de Dios y entiende, ¿verdad? Entendemos, ¿verdad? Ah, pues sí es cierto. Ah, sí es, nunca había pensado en esa forma, nunca lo había leído así. Qué bárbaro, qué bien explicado está, etcétera, etcétera. No es el que está explicando, ¿saben quién es? Es el Espíritu Santo de Dios que se los está revelando a cada uno de nosotros conforme lo necesitamos. Sí, el que lo está explicando puede ser un burro, como con el burro ese que habló, ¿verdad? Puede ser qué sé yo, podemos poner un chango aquí arriba que haga señales, y si el Espíritu de Dios nos enseña, el Espíritu de Dios nos va a revelar lo que está diciendo. Entonces no es el que está enfrente enseñando, es el Espíritu de Dios que habla a nuestro corazón. Entonces por eso usaba las parábolas y por eso le dice esto Isaías, le dice esto el Señor a Isaías. Les vas a hablar y va a ser como que ni les dijeras nada. Y lo que van a hacer es que se van a aferrar más. Entonces, así como con Jesús, por más que escucharon sus enseñanzas y vieron los milagros que hizo, no podían creer. De igual manera, entre más proclamaba Isaías la palabra del Señor, menos era la respuesta del pueblo. Imagínense cómo se sentiría el profeta al ver todo esto. ¿Sí? Yo creo que como
como nos sentimos nosotros cuando predicamos el evangelio y nadie responde, ¿verdad? Como cuando le estamos diciendo, mira, pero te conviene que si vienes a Cristo vas a irte al cielo y no vas a tener que estar preocupándote por qué va a pasar después de que mueras. Las puertas del cielo te van a ser abiertas y vas a poder tener paz en tu corazón porque no vas a tener miedo de encontrarte con Dios cuando sea que te quiera llamar a su presencia. Y le haces todas esas palabras y toda esa pasión y todo eso les hace lo que el viento a Juárez. ¿Qué le hace el viento a Juárez? Nada, nada. ¿Sí? Entonces esta es la misma situación. ¿Sí? Esta situación nos lleva a que nos demos cuenta de que se debe tener cuidado con rechazar tanto a Dios y su oferta de salvación en Cristo, porque se puede endurecer tanto nuestro corazón hasta el punto en el que Dios confirma lo que el incrédulo quiere hacer. Por eso dice Pablo en Corintios, hoy es el día aceptable, hoy es la hora de salvación. Y mucha gente dice, tengo tiempo, todavía estoy joven, todavía estoy chavalo, tengo que divertirme un poco primero y luego vengo. Mi hermano, joven, viejo como usted no sabe si el Señor finalmente va a decir, ¿eso es lo que quieres? Ok, voy a endurecer tu corazón aunque quieras después ya no vas a poder creer, ya no vas a poder tener, porque esto fue lo que pediste. Es como Faraón, deja ir a mi pueblo, ok, lo voy a dejar ir. Y luego, ¿qué hacía Faraón? Se arrepentía y no lo dejaba ir. Dejé ir a mi pueblo, ok, lo voy a dejar ir. Y luego, ¿qué hacía Faraón? Decía que lo iba a dejar ir y no lo dejó ir. Hasta que Dios dijo, ok, ¿eso es lo que quieres? ¡Sas! Voy a matar a tu primogénito. ¿Sí? Y mandó la plaga de la muerte de los primogénitos. ¿Y qué hizo Faraón después de eso? Ok, váyanse. Y ahí van todos los judíos y la multitud mezclada, que es la que nos habla la Biblia, y van por Egipto, llegando al Mar Rojo, y cuando llegan al Mar Rojo voltean hacia atrás, ¿y quién viene? Faraón con toda su raza, ¿verdad? Con toda la ganga, ¿verdad? Y, ¡oh! ¿Qué va a pasar aquí? Oh, tú estate quieto y ve que yo soy Dios, yo voy a pelear por ustedes. ¿Y qué le pasó a Faraón y a todo su ejército? Se ahogaron. ¿Por qué? Por tercos. Lo único que tenía que hacer Faraón era dejar ir a los hebreos para que adoraran a su Dios como él les estaba pidiendo. Pero somos tan tercos a veces. Dios nos dice y escuchamos su palabra y la leemos y la estudiamos y nosotros, yo no me muevo si no me mueves. Ok, ahí quédate. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Como cristianos debemos de tener cuidado porque ya somos salvos, entonces no vamos a perder nuestra salvación. Pero como cristianos debemos de tener mucho cuidado de contestar o de responder al llamado de Dios, porque si no lo hacemos nosotros mismos nos estamos perdiendo de bendiciones que Él quiere darnos a través de nuestro servicio a los demás. Sí, es un gran gozo poder servir a los demás y ver que están siendo bendecidos por lo poquito que yo puedo hacer, por lo poquito que estoy dispuesto a hacer. Sí, como incrédulo, entonces es precaria la situación, porque si no creen y se rehúsan a creer y no se rinden al Señor, el Señor va a llegar el momento en el que va a decir, ok, ¿no quieres? Ok. Y luego Isaías, noten, hace una pregunta en el versículo 11. Y yo dije, pongan atención en el versículo 11 y 12, porque hay algo curioso aquí, ¿verdad? En el versículo 11, y yo dije, noten, Isaías hablando al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió, hasta que las ciudades se queden asoladas y sin habitantes, hasta que no haya nadie en las casas y la tierra quede hecha un desierto. Luego noten en el versículo 12, hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados se hayan multiplicado en el país. Pongan atención a esto. Yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y luego el Señor responde, hasta que el Señor haya expulsado a la gente y los lugares abandonados. Isaías le está preguntando al Señor Jesucristo prehumanado. Y el Señor Jesucristo prehumanado le está respondiendo, hasta que el Señor
el Dios eterno haya expulsado a la gente y los lugares abandonados y se haya multiplicado en el país. Aquí de nuevo vemos dos personas de la Trinidad. Vemos al Señor Jesucristo prehumanado hablando con Isaías, y vemos al Señor de los ejércitos, ¿sí? El Padre, Jehová, por así decirlo, por así llamarlo. Lo vemos que Él va a ser el que va a expulsar a la gente de los lugares, en los lugares abandonados, y que se van a multiplicar en el país. Entonces, ¿hasta cuándo mandarán? La pregunta es, ¿hasta cuándo mantendrán entorpecido su corazón? ¿Hasta cuándo mantendrán sus ojos cerrados? ¿Hasta cuándo van a abrir sus ojos para que puedan ver lo que está por pasarles? Y básicamente lo que dice el versículo 12 es, hasta que sea muy tarde. Hasta que sea muy tarde. Y nosotros vemos la situación en la que está el mundo ahorita y vemos todo lo que está sucediendo en el mundo y decimos, Señor, ¿hasta cuándo va a venir tu justicia? Y tenemos que tener mucho cuidado con pedir que la justicia de Dios venga, ¿verdad? Porque la justicia de Dios es horrible, es horrenda, es fuego consumidor, ¿sí? Y si estamos pidiendo justicia, que venga la justicia de Dios ahorita, va a caer la justicia de Dios sobre esta tierra mientras nosotros estemos aquí. Y no queremos eso. Porque la justicia de Dios va a imponerse por medio de violencia. Lean el Apocalipsis. Lean todo lo que pasa en los tiempos finales después de que se revele el anticristo y el profeta y etcétera, etcétera, la bestia y todo eso. Va a ser un tiempo de dificultad, va a ser un tiempo horrendo que no queremos que nadie pase por él. Y me atrevería a decir ni nuestro peor enemigo. ¿Sí? Pero van a tener, entonces, ¿hasta cuándo van a abrir los ojos? Hasta que sea demasiado tarde. Hasta que ya lo tengan todo delante de ellos y no haya manera de evitar verlo. ¿Sí? No iba a haber manera de evitar verlo. Lo van a tener delante de ellos y se van a dar cuenta que todo lo que se les dijo fue verdad. Se van a dar cuenta que debieron haber creído, pero no lo hicieron. Se van a dar cuenta que debieron haber doblado la rodilla, pero no la doblaron. Que debieron haber besado al Hijo, como dice el Salmo 2, pero no lo besaron. Que debieron haberse rendido a su voluntad, pero nunca quisieron. Por eso el Señor Jesucristo habla de que van a venir muchos en aquel día diciendo, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre esto, en tu nombre lo otro. Y él, ¿qué les va a decir? Apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco, porque nunca hicieron mi voluntad, sino que hicieron la suya propia. Hasta que sea demasiado tarde, hasta que la iglesia haya sido arrebatada, hasta que la iglesia esté en el cielo con el Señor y todas las plagas y las copas de ira y todo lo demás empieza a caer sobre la tierra, entonces se van a dar cuenta, era cierto lo que me dijeron. Era una realidad. Sí. Sin embargo, noten el versículo 13. Noten el versículo 13. Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, obviamente el país es Judá, la tribu de Judá y Jerusalén, la ciudad capital. Y si aún queda en el país la 10ª parte de sus habitantes, este volverá a ser destruido. ¿Se fijan? Si quedan 10 de cada 100 habitantes que hay ahorita ahí en Jerusalén, todavía va a ser destruido otra vez, porque quedan muchos. Pero luego noten la segunda parte del versículo 13. Pero la simiente santa será como un roble y como la encina, que después de cortados aún queda el tronco. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de que el Señor va a salvar un remanente de su pueblo. Siempre hay un remanente del pueblo de Dios que se acerca a Él, que se arrepiente, que se vuelve a Él y que Dios, por ellos haber hecho eso, los salva. ¿Sí? Dios por ellos haber hecho eso, los salva. Siempre se deja un remanente. No los iba a destruir a todos. Salvaría un remanente. ¿Saben lo que es un remanente, verdad? Un remanente es un retazo. Sí, cuando se hacen cosas de tela, compran el rollo de tela y cortan las piezas que van a cortar. Todos los pedazos que quedan se les llama remanentes, son retazos. Entonces, del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, de los judíos, iba en este tiempo a quedar un retazo, un remanente de ellos, con los cuales iba a poder volver
a levantar a la nación de Israel. ¿Sí? Vamos a verlo más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 11, lo vamos a ver en otros capítulos. Entonces no los iba a destruir a todos, salvaría un remanente. Noten ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 1 y el versículo 9. Isaías capítulo 1 y el versículo 9. Que también esto lo vamos a ver. Me encanta cómo Dios alinea todas las cosas. También esto lo vamos a ver quizás el domingo cuando estudiemos Romanos capítulo 9. Isaías 1 versículo 9 dice: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un remanente, un poco más y seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Destruidas completamente. Y murieron todos los que estaban en esas ciudades. No quedó nadie. Y aquí se está reconociendo que si el Señor de los ejércitos no hubiera guardado un remanente, no hubiera guardado un pequeño retazo del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces ellos mismos iban a ser como Sodoma y Gomorra. Pero Dios no podía hacer eso. ¿Por qué no podía hacer eso? Ok. ¿Nadie más tiene una respuesta? ¿Por qué no podía hacer eso? Por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Tenía que cumplir la promesa que le había hecho a Abraham y tenía que probar su fidelidad al pueblo de Israel, y por eso salvaría un remanente. Porque Dios cumple sus promesas. Porque aunque su pueblo sea infiel, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Recuerden que la promesa a Abraham fue que en su simiente serían bendecidas todas las naciones del mundo. Busquen en sus Biblias en Génesis capítulo 22 rápidamente. Génesis capítulo 22. Se oyen bonito las páginas de la Biblia, ¿verdad? Se oyen. No se oye el dedo cuando se le hace una ciudad, pero cuando se oyen las páginas de la Biblia y todos buscándola, se oye bonito. Alegren mi corazón, traigan su Biblia de papel. Génesis capítulo 22, los versículos 15 al 18 dice: por segunda vez el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo y le dijo: yo, el Señor, he jurado por mí mismo que por esto que has hecho de no negarme a tu hijo, ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto atendiste mi voz. Ahora noten que el ángel, aquí es otra de esas secciones en las que el ángel del Señor llamó a Abraham del cielo. ¿Y qué le dijo el ángel del Señor en el versículo 16? Yo, el Señor, he jurado. Entonces, ¿quién era el ángel del Señor? El que le había jurado a Abraham lo que iba a hacer. El ángel del Señor, de nuevo, es el Cristo prehumanado que estaba hablando con Abraham. ¿Se dan cuenta? Hay un montón de escrituras en donde se manifiestan los dos a la misma vez. Dios siempre en el cielo, ¿sí? El Jesús prehumanado hablando con los seres humanos y presentándose de alguna forma ante los seres humanos, pero vemos la triunidad del Dios que servimos, el Dios que amamos. Y luego por último, en el libro de Miqueas, lo van a tener que buscar otra vez, Miqueas, capítulo 7, Miqueas capítulo 7. ¿Ya lo encontraron? Miqueas capítulo 7, los versículos 18 al 20. Noten lo que dice ahí Miqueas. ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Les cumplirás a nuestros padres Jacob y Abraham la fidelidad y la misericordia que les prometiste desde los tiempos antiguos.
¿Se fijan? Todo esto que estamos leyendo es para los judíos exclusivamente. Muchas veces la iglesia se adueña de estos versículos y básicamente se toman de aquellos que predican que la iglesia ha venido a sustituir a Israel en el plan de Dios. No es así. Estas promesas son para los judíos. Pero esto debe de darnos aliento a nosotros también, ¿sí? Porque aunque aquí se está hablando de la fidelidad a Israel, estas son buenas nuevas para nosotros. Porque si así de firme es la fidelidad de Dios bajo el antiguo pacto sellado por medio de la circuncisión, si así de firme, de nuevo lo voy a decir, es la fidelidad de Dios hacia su pueblo por el pacto que fue sellado por medio de la circuncisión, ¿qué tan firme no será su fidelidad hacia quienes somos su pueblo bajo el nuevo pacto sellado con la sangre de su Hijo unigénito Jesucristo? Entonces no debemos ay, eso es para Israel y Israel sí lo quiere y a nosotros. No, es el mismo Dios. Pero las promesas fueron dadas a Israel en ese caso. Y a veces se transfieren al Nuevo Testamento. Pero si no tuviéramos el Nuevo Testamento, podemos estar gozosos de que creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Porque de nuevo, si esa es la fidelidad de Dios hacia su pueblo, tenían las promesas de Dios selladas por medio de la circuncisión, ¿cómo será la fidelidad de Dios hacia quienes somos su pueblo bajo el nuevo pacto que fue sellado con la sangre de su Hijo unigénito, Jesús? Podemos confiar 120% en Él, ¿no es cierto? Lo he dicho antes, pero con esto vamos a terminar. Las fidelidades pasadas de Dios demandan nuestra confianza en el presente. Las fidelidades pasadas de Dios demandan, exigen que nosotros pongamos nuestra confianza en Él en el presente. No importa cuál sea nuestro presente, no importa con qué esté siendo marcado nuestro presente, no importa las aflicciones de nuestro presente, no importa las luchas de nuestro presente, no importa la tribulación de nuestro presente, no importa la enfermedad de nuestro presente, no importa las peleas y las guerras espirituales que tenemos en nuestro presente, porque vemos la fidelidad de Dios desde los tiempos pasados, desde que le prometió a Abraham que todas sus promesas se fueron cumpliendo una por una, a pesar de lo que fue Abraham, a pesar de lo que fue Isaac, a pesar de lo que fue Jacob, a pesar de lo que fueron los judíos después de ellos, si Él sigue siendo fiel a esa promesa, las promesas que nos ha hecho a través de Cristo son siempre que sí y amén en Él. En Él. Entonces Isaías tiene mucho que enseñarnos acerca de Dios. Y esta visión tiene mucho que enseñarnos acerca de cómo se debe responder a Dios cuando Dios hace el llamado. Y nosotros somos quizás no los únicos que estamos ahí, pero somos los que oímos el llamado. Porque mis hermanos, si oímos el llamado, lo más probable es que sea ¿para quién? Para nosotros. Y la respuesta, como con Isaías, debe decir, aquí estoy yo, envíame a mí. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos enseñas acerca de ti, de tu carácter, de quién tú eres, de quién somos nosotros. Gracias, Señor, por tus promesas, Señor, que en Cristo son sí y amén para los creyentes neotestamentarios. Gracias, Señor, por la fidelidad que tuviste para con Abraham, Isaac y Jacob y los patriarcas, Señor, que nos dejan ver que eres un Dios fiel, que aunque a veces tu pueblo es infiel, tú sigues siendo fiel, tú no te vas a negar a ti mismo, tú hiciste las promesas, tú las vas a cumplir porque las prometiste, hiciste un juramento usando tu nombre como aval y no hay nada más poderoso que tu nombre, Señor. Así es que, Padre Santo, en esta noche nos rendimos a tu mano de gracia, nos postramos ante tus pies. Te damos todo nuestro ser, nos entregamos completamente a ti. Te pedimos, oh Dios, que cuando nos permitas escuchar tu voz, llamándonos a hacer tal o cual cosa, que así como Isaías respondió, aquí estoy, envíame a mí,
así también nosotros podamos contestar y estar disponibles para lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, porque tú eres Dios. El Dios que nos ha salvado, el Dios que nos ha mostrado su gracia y su misericordia. El Dios que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree, entre los cuales nos encontramos nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por permitirnos ver estas cosas que a veces pueden ser tan profundas y tan difíciles de entender, pero que a la luz de todo lo que tu palabra dice, Señor, quedan tan claras a nuestros ojos, claras a nuestros oídos, claras a nuestro cerebro finito que tenemos, claras a nuestro corazón. Y Padre Santo, danos la habilidad para poder adoptarlas y aplicarlas a nuestra vida. Sé con tu pueblo, Señor, el que está aquí presente hoy, el que nos vaya a ver por Facebook y por YouTube, a todos ellos, Señor, dales ese sentido de urgencia, de doblar la rodilla delante de tu Hijo Jesús, de besar sus pies, de reconocerlo como Señor y Salvador. Los incrédulos, oh Dios, Padre Santo, revélate a ellos, manifiéstate a ellos, Señor, antes de que su corazón se endurezca tanto que ya no haya manera de volver. Oh Dios, ayúdanos a ser nosotros los que vayamos a predicar lo grandioso de tu evangelio, lo grande de tu misericordia, lo profundo de tu gracia. Nos encomendamos a esa mano de gracia y lo hacemos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén.